Ok, buenas tardes y quizás me toca una ponencia ya a estas alturas del partido, después de 3 días y hasta ahora ya pues antes de la comida como que es un poco, vamos a tratar de hacerla un poquito más amena, más para irnos a comer. Vamos a hablar temas sobre el manejo de bioracionales para enfermedades en hortalizas. Yo tengo participando en este tipo de eventos aquí de Capacidad Agro, ya son 3, 4 veces y para mí es importante tratar de difundir nuestros conocimientos en la ciencia, en la investigación que hemos estado trabajando durante muchos años en esta línea y más precisamente en lo que es el control biológico de fitopatógenos. Y al hablar de hortalizas vamos a hablar de unos cultivos en el cual tenemos la necesidad nosotros como investigadores, como productores, como técnicos, de generar mayor productividad, mayores productos para el consumo, que es una prioridad importante a nivel mundial. Entonces, la agricultura, la horticultura, es una cuestión de seguridad alimentaria mundial, que intentamos trabajar cada vez más con este tipo de producción y cada vez con productos el cual nos está exigiendo el consumidor, productos más inocuos. Tratar de buscar esas alternativas bioracionales para el cultivo o producción de cultivos hortícolas o cualquier tipo de cultivo. Sin embargo, el hablar de estos cultivos, vamos a hablar de unos factores limitantes muy importantes en la agricultura. Factores limitantes que nos causan daños, que nos causan mermas en la producción, como son las enfermedades. Y vamos a encontrar enfermedades principalmente de origen abiótico, ahorita con lo que es el problema del cambio climático, las altas temperaturas, ha venido buscándose otras variantes en cuanto a la presencia de limitantes en la productividad. Pero un factor muy importante es la presencia de organismos fitopatógenos, de hongos, de bacterias, de nematos, de virus, en el cual nos merman mucho la productividad. Vamos a hablar de enfermedades de campo, enfermedades precosecha, pero aún después tenemos muchos problemas a nivel post cosecha. Tenemos un problema importante, el caso del hongo, el más importante quizá de lo que es productos hortofrutícolas a nivel post cosecha, lo que es rizopus. Hablamos de geotrico, de pudriciones como es erwinia. Pero a nivel pre-cosecha vamos a encontrar un sinfín de enfermedades que nos van a causar daños a los cultivos hortícolas, en el sistema radicular, en el sistema vascular, en follajes. Sin embargo, nosotros vamos a enfocar esta plática más principalmente a los problemas de origen radicular. Y al hablar de enfermedades, vamos a hablar de un sinnúmero de enfermedades que nos causan daños ciclo tras ciclo. Quien maneja este tipo de cultivos sabe qué problemas se presentan en cada región, en cada zona. Entonces, hablar de cultivos hortícolas, hablar del tomate, ya conocemos más o menos cuál es el paquete de enfermedades que se va a presentar en este cultivo de tomate. Vamos a hablar de estas enfermedades causadas por fitopatógenos como son los hongos, bacterias, nematos, virus, fitoplasmas, riquecias y otras cosas más. Y este tipo de daños o este tipo de enfermedades, manifestaciones, los síntomas de la enfermedad, nos van a causar síntomas como son de manchas foliares, de necrosis, tizones, deformaciones y finalmente la muerte de la planta. Y de acuerdo a la severidad, de acuerdo a la agresividad de esta enfermedad, va a ser el resultado en cuanto al porcentaje de pérdidas o porcentaje de severidad. Y este factor delimitante en la productividad, más los ingresos que nosotros vamos a meter al cultivo para ver el manejo de este tipo de enfermedades, nos vamos a incrementar lo que son los costos de producción. Ya hablaba ya el doctor Joel Virgen sobre esta plática más o menos similar a la que yo voy a hablar de ustedes ahora. Sin embargo, tenemos que ver qué enfermedades tenemos aquí en Sinaloa, con cuál estamos luchando, con cuál estamos constantemente trabajando con él, con cuál tenemos problemas directamente con esto. Y al hablar de enfermedades, hablar de cultivos, vamos a hablar desde la presencia de la producción de plántulas a nivel de construcción de invernaderos, donde iniciamos con problemas importantes como lo que es el dumping off, cuya agente causal es Pythium afanematum principalmente, aunque puede haber aquí Phytophthora, puede haber Rhizoctonia, muerte de plántulas en todos los cultivos hortícolas que están aquí en Sinaloa, de tomates, de chiles, de pepino, de berenjenas, donde la agente causal es este tipo de manifestaciones de síntomas, en el cual es una enfermedad casi endémica que se nos está presentando constantemente a nivel de los cultivos. Si hablamos de berenjenas, pues igualmente tenemos problemas de dumping off, de extravento de plántulas, a nivel de plántulas, y este es el resultado que nos puede presentar si no tenemos los cuidados adecuados para la producción de este tipo de cultivos a nivel de semilleros o de plántulas.
Otro ejemplo es el caso de pudrición de damping off, pero en este caso es una pudrición blanda, diferente a la pudrición anterior. Aquí tenemos el caso de tizón o de muerte de plántulas por el hongo Rhizoctonia solani. Entonces son problemas que, de acuerdo a la edad del cultivo, a la fenomenología del cultivo, se van a ir presentando estos tipos de problemas, de manifestaciones a nivel de cultivo. Ya no vamos a nivel planta, vamos a ver este problema importante que se nos ha presentado constantemente en nuestros cultivos, el caso de la fusariosis, o el fusariosis forma especial de Icopérsicis, el cual ya conocemos los síntomas típicos de esta enfermedad. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Cuál es el efecto principal de la pudrición o necrosis vascular? Y los síntomas aéreos, pues la deficiencia por la falta de absorción de nutrientes, la falta de translocación de nutrientes y agua hacia arriba, se manifiesta tipo de síntomas de marchitamiento, y finalmente tenemos ese tipo de manifestaciones. Entonces aquí muy importante en el manejo de las enfermedades, ya se ha hablado de muchos temas aquí anteriormente en las pláticas de ayer y hoy, el manejo de las enfermedades del cultivo de tomates es un clave muy importante el diagnóstico. Diagnóstico oportuno, diagnóstico certero y dirigido directamente a cómo diferenciar. Y el problema es no empezar a manifestar, a ver los síntomas o a identificar la enfermedad cuando tenemos este problema importante. Entonces aquí el problema importante que decíamos, tenemos que buscar de cómo monitorear, de cómo diagnosticar oportunamente a esta enfermedad o las enfermedades para tener y eficientar nuestro manejo de control. Entonces también es muy importante, quienes estamos al frente de una agrícola como productores o como técnicos o como parasitólogos, también necesitamos entender o capacitar a nuestro personal de abajo, a los encargados de naves, a los ayudantes de los encargados de naves, a que conozcamos la problemática de esto. Porque con muchos ojos en el cultivo, en la agrícola, más fácilmente vamos a identificar a estos agentes causales. O sea, no esperar tener este problema para decir yo tengo problemas de fusario, sino podemos entonces hacer monitoreos oportunos, checar plántulas y empezar a reducir los daños si no tenemos una definición, un concepto, un diagnóstico oportuno para poder decir, ¿sabes qué? Tengo fusarium y empezar a trabajar con cuál es la herramienta adecuada más de control. Sobre esto, pues hay materiales que traen resistencia a FOL raza 3. Entran son materiales, pero se empieza a brincar el problema de Radicchio y Icopérsicis. Estas son enfermedades, o una enfermedad, el cual se presenta principalmente en aquellos materiales que traen resistencia a FOL raza 3. ¿Y cuál es la sintomatología? Pues es la necrosis externa, basal, y la necrosis interna, principalmente el cual se manifiesta esta necrosis interna no avanzando mucho más allá de los 30 centímetros del tallo. Si hablamos de FOL raza 3, hay necrosis del sistema radicular y llega hasta la parte apical de la fruta, donde está la fruta, empieza hasta los tejidos vasculares de la fruta. En caso el Radicchio y Icopérsicis solamente avanza unos 30-25 centímetros hacia arriba de la necrosis en el tejido vascular. Otro fusarium que también ataca estos materiales es el fusarium solani, en el cual aquí la necrosis va desde la raíz o del cuello hacia abajo a la raíz principal, a la raíz pivotante. Entonces son enfermedades que vamos a encontrar ese paquete entre los fusarium, ese tipo de problemas. Pero el problema es, hay que ver o conocer el rango de hospedante de este tipo de fitopatógenos de fusarium. Lo podemos encontrar también en el cultivo de pepino, y aquí en la rotación de tomate, pepino, chile, pues ambos cultivos, estos tres cultivos son susceptibles a esta enfermedad. En el caso de fusarium, tenemos la misma sintomatología, la marchitez, la clorosis, el amarillamiento y la muerte de plantas en el tejido vascular. Otro es importante es el caso de Phytophthora capsicum, en el cual ya hablamos ayer habló el doctor Gil Virgen sobre cuáles son los factores que propician la presencia de este tipo de enfermedades en el cultivo. Pues primeramente es la presencia de áreas de desnivel, donde se acumula el exceso de humedad en el suelo, el cual nos puede dar este tipo de daños importantes en la producción, debido a que quita el problema de fitopatógeno en el suelo, la pudrición de plantas, la muerte de plantas, pero en ocasiones este tipo de síntomas se pueden manifestar por otro factor abiótico. Puede ser que la cinta esté tapada, entonces aquí no haya una irrigación, entonces también hay un síntoma de marchitamiento, similar. Después es muy importante que nosotros cuando hagamos el diagnóstico oportuno y certero, ¿sabe qué? ¿Se trata de Phytophthora o se trata de otro factor abiótico que me está causando este tipo de sintomatología? Cuando tenemos mucho exceso en el suelo, de humedad en el suelo, es muy común que encontremos este tipo de síntomas en el tallo de la planta. La esporulación del hongo, el caso de Phytophthora, en el cual es un síntoma inequívoco, decimos, ¿sabes qué? Tengo problemas de Phytophthora infesta, Phytophthora capsicum, en mi cultivo de
de tomate o de chile. Hoy día tenemos este problema. Principalmente los fitópteras o este tipo de hongos, hongos acuáticos, hongos inferiores, son hongos que atacan directamente el sistema radicular. Hoy tenemos una variante de Phytophthora capsicis que es foliar, que causa tizón. Entonces aquí como que hay una mutación del hongo, ya brincó del suelo, brinca al área foliar similar a lo que es Phytophthora infestan o lo que es Phytophthora parasítica en el caso de hortalizas. Entonces tenemos este tipo de sintomatología en chiles, muy común ya encontrarlo aquí en nuestra región, la pudrición, la necrosis radicular con la muerte de plantas y a nivel follaje, este tipo de tizonamiento característico de este hongo Phytophthora capsicis. Igual tenemos la misma sintomatología, el mismo daño en el caso de pepinos. Si tenemos un pepino en el suelo, este es el medio de cultivo para el crecimiento del hongo. Esta es también una forma importante de cómo nosotros monitorear y cómo podemos reducir la infección. Esto puede ser eliminado tipo de frutos en el suelo, el cual van a ser la fuente de inóculo para la reproducción, para el incremento del inóculo de la estructura del hongo para su reproducción. Dentro de las enfermedades que se están presentando cada vez más ahorita en nuestra región es lo que es la raíz corchosa o Corky rot, causada por Pirenocaeta lycopersicum. Es más constantemente estamos trabajando ya, estamos observando, estamos la presencia de tipo de enfermedad en varias agrícolas aquí en la zona. Y esto es igual, una enfermedad que está emergente, el cual está causando daños importantes. En cuanto a sintomatología, en la parte externa podemos ver tipo de manifestaciones, puede ser un alargamiento de los tallos, de las ramas de la planta, pero finalmente el síntoma característico es en la raíz, el tipo de sintomatología, el tipo de daño acorchoso que se puede presentar en el cultivo, en las plantas de tomate. Otra es el caso de Sclerotinia sclerotiorум, problemas igual, y lo más importante aquí que son problemas radiculares que se manifiestan en áreas localizadas. Son importantes porque nosotros podemos trabajar y podemos empezar a tratar de reducir ese foco de infección si tenemos el suficiente cuidado para poder reducir y para poder minimizar y para poder diagnosticar. Caso de Sclerotinia, pues muerte de plantas, pero importantemente tenemos que buscar este tipo de síntomas, este tipo de estructuras dentro de la planta, dentro del tejido vascular, lo que son los esclerosios del caso de Sclerotinia. Mismo síntoma en chiles, igual los frutos, síntomas característicos de muerte de ramas por el caso de fruto, y lo mismo ocurre en el cultivo de pepino. Si se habla de pepino, un cultivo en el cual tiene aproximadamente en esta etapa de crecimiento del pepino, casi 2 metros de altura, y ahí encontramos la estructura del hongo, encontramos los esclerosios de hongo de Sclerotinia sclerotiorum, y aquí nosotros, bueno, ¿y cómo llega el hongo ahí? ¿Cómo es su característica? ¿Cómo es su dispersión de este hongo? Pero si no tenemos un poco de cuidado, vamos a encontrar en el suelo estructuras que son aquí los esclerosios, y a partir de este esclerosio se empiezan a formar estas estructuras reproductivas llamados apotecios. Y son los que están borbandeando las esporas hacia arriba y el aire está dispersando las esporas y son las que llegan a la parte superior de la planta para causar la nueva infección a través de este ciclo del hongo, a través del cultivo. Y es la forma como la dispersión del cultivo, este tipo de esporas, de estos apotecios que están borbandeando esporas para que tenga la dispersión y tengamos un daño más importante en la presencia de tipo de enfermedad. Otra enfermedad importante y que es muy común encontrarlo aquí en nuestra región es la machetez sureña por Sclerotium ropsi. Este tipo de estructura, este tipo de crecimiento micelial, y posteriormente vamos a encontrar este tipo de estructura de forma esférica, lo llamamos esclerosios. Entonces, ¿cómo diferenciar Sclerotinia sclerotiorum? Por su característica del tipo de esclerosio y el tipo de daño, tipo de manifestación en este tipo de cultivo. Aquí es muy común encontrar este tipo de enfermedades cuando hay una permuta, hay un intercambio, un cambio de cultivos de maíz que se mete hortalizas, es muy común encontrar este tipo de daños en este tipo de cultivos. Y lo encontramos en tomates, lo encontramos en chiles, lo encontramos en pepinos. Dentro de las enfermedades bacterianas, que una parte importante es la dispersión o la penetración o la infección, el inicio de infección a través del sistema radicular y posteriormente ya con el manejo de la planta, con las cuchillas o las tijeras, estamos reduciendo, estamos transfiriendo, estamos diseminando la enfermedad, lo que es el cáncer bacteriano. Sclerotinia michiganensis,
síntoma característico, necrosis vascular, hay tizón foliar, hay marchitamiento, hay ojo de pájaro, son varios síntomas que se manifiestan en esta enfermedad. Otra es lo que es la marchitera bacteriana, Ralstonia solanacearum, que inicia el problema con una planta enferma, el manejo de las plantas, de las podas, todo ese proceso hace que se manifieste la necrosis vascular, la dispersión de la enfermedad. Y aquí tenemos el síntoma característico de necrosis vascular, característico en el cual nos da una apariencia, una enfermedad, un síntoma de manera explosiva. Un síntoma, una enfermedad que se manifiesta de un día para otro, un marchitamiento sin cambio de color, sin tizonamiento, quizá mucho más agresiva, Ralstonia solanacearum, que en el caso de Clavibacter michiganensis. Dentro de las enfermedades del cultivo de chile, que están impactando mucho y que han impactado en los últimos años, tanto a nivel de campo, es la pudrición bacteriana, que tenemos daños importantes en la base del tallo de la planta, en las ramas, pero lo más importante es en la fruta, y aquí el problema se nos magnifica más cuando tenemos el problema de poscosecha. Entonces, entre los problemas importantes poscosecha en el cultivo de chile bell pepper o cualquier tipo de chile son la pudrición bacteriana por Pectobacterium carotoborum o por Erwinia carotobora. Entonces, son problemas importantes, el cual son problemas que inician en el suelo, que el patógeno sobrevive en el suelo, ya sea como en bacterias, sea como estructura reproductiva de hongos. Y quizás de los más importantes que estamos cada vez nada más a nivel regional, a nivel estatal o a nivel nacional, donde hay hortalizas, es el problema del nematodo agallador, o el nematodo nodulador, nematodo agallador, causado por diferentes especies de Melodioxines. No tengo mucho trabajo de investigación, le hemos ido siguiendo la huella a este nemato de hace unos 10, 12 años o más, y empezamos a identificar, a caracterizar primeramente, y encontramos en el año 2000, la presencia de la especie incognita, que la predominaba más a nivel estatal. Hicimos nosotros muestreos de materiales de tomate, de chile, de berenjena, y encontramos que se presentaba mucho mayor en forma general la especie incognita. Por ahí en algún lugar, por ahí javánica, y por ahí otro lugar arenaria. Hoy para el 2017 ya desplazó la especie Enterolobi, desplazó a la especie incógnita. Hoy casi el 80% de los muestreos, casi un 70% corresponden hoy a Enterolobi y el resto a incógnita. Y más ahora se ha reportado en la parte del sur norte de Sinaloa la especie hispánica. Entonces, cada vez tenemos mayor variabilidad, mayor presencia de nuevas especies de Melodioxines en el cultivo de tomate. ¿Y esto qué trae importancia? Pues se trata de que traemos materiales con alta resistencia para el GNMI, para incógnita, para javánica, para arenaria, pero ahí es donde brinca la especie Enterolobi o brinca la especie hispánica. Entonces tenemos que trabajar y que estar caracterizando para saber qué especies tenemos en cada zona, en cada región, en cada cultivo, para nosotros empezar a trabajar con la mano del genetista, empezar a diferenciar, empezar a saber que aquí hay especies de incógnita, o hay javánica, o hay Enterolobi, para empezar a trabajar dentro de un manejo de manera biorracional. Estamos trabajando también con el cultivo de chile y aquí hemos reportado, solamente hemos detectado a la especie incógnita y a la especie Enterolobi. Aquí no hemos encontrado arenaria, no hemos encontrado javánica, ni hemos encontrado hispánica. Y el pepino, solamente hemos encontrado dentro de los muestreos solamente la especie incógnita. Entonces también es importante que conozcamos cómo está la variabilidad para cada cultivo por la presencia de tipo de fitopatógenos. Y lo más reciente que hemos encontrado y que hemos reportado, porque ya hace 5 o 6 años se presentó un foquito ahí de presencia del nematodo riñón o el nematodo reniforme, Rotilenchus reniformis, en el cultivo de berenjena. Nosotros lo hemos encontrado ahora más constantemente en el cultivo de pepino, este tipo de nematodo característico de tipo riñón, que es un nematodo que está reportado muy importante en otros cultivos, en otras zonas. En el caso de algodón, que es un daño muy severo en alguna zona de productores de algodón. Cuando había aquí algodón en Sinaloa, en la parte norte, era un problema importantísimo el caso de este nematodo. Entonces, hoy en día tenemos aquí en la zona de Culiacán, el Valle de Culiacán, el Valle Centro de Culiacán, la presencia de este nematodo en el cual se están presentando síntomas atípicos que no conocíamos en cuanto a la sintomatología de la planta. Pero entonces empezaron a observar este tipo de raíces, a hacer este tipo de análisis. Nos dimos la tarea, debimos encontrar que tenemos este tipo de síntomas, este tipo de patógeno del nematodo Rotilenchus reniformis. Y el problema es, pues, ¿qué hacemos?
¿O qué se ha hecho? ¿Qué se ha venido haciendo en los últimos años en cuanto al manejo, hablar del complejo fitopatógeno del suelo? Pues lo más práctico es la aplicación de productos fumigantes del suelo, entre ellos la clorpicrina, el metamsodio, el metilsulfuro, fluosulfonio, fluopirán. Entonces son problemas que hay que buscar esas alternativas. Pero ¿qué pasa con estos productos? Pues tenemos una efectividad rápida, efectiva, pero sin embargo tenemos un problema adverso a la ecología. ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando? ¿Cuál es el factor importante? ¿Qué es lo que queremos buscar para tener un manejo más biorracional y tener un manejo más que esté a la par del factor ecológico? Pues para ello, pues hoy los consumidores están exigiendo productos más inocuos. Hoy hablaba la ponencia pasada anterior de que se está cerrando el cuello de botella para la aplicación de productos químicos, tanto fungicidas como nematicidas, como insecticidas. Cada vez se nos está diciendo, ¿sabe que hay menor posibilidad de aplicar estos tipos de productos? ¿Por qué? Porque el consumidor no está exigiendo este tipo de productos más inocuos para el consumo. Y aquí, pues, ¿qué alternativas tenemos para el control de estas enfermedades? Pues hay muchas. El control cultural, el control biológico, el control genético y el control químico. Entonces, ahí tenemos que ser en ese orden, tenemos que trabajar para el control de estas enfermedades. Hablaba el doctor Virgen ayer, aquí con el compañero anterior también hablamos sobre este tipo de alternativas, pero lo más importante es conozcamos el monitoreo, un monitoreo oportuno, que conozcamos la enfermedad, que conozcamos cuándo va iniciando esta enfermedad, que va a ser la manera como nosotros podemos controlar fácilmente este patógeno. No esperar el tipo de sintomatologías, porque ya tenemos un problema muy avanzado que difícilmente vamos a eliminar, vamos a erradicar este problema aquí. Después es muy importante que conozcamos los monitoreos de suelo, previos al trasplante, previos a la siembra, cómo anda mi suelo en cuanto a la carga microbiana fitopatógena, cómo anda mi suelo en cuanto a la carga microbiana fitobenéfica, para ver cuál es la relación que voy a trabajar. Yo empecé a trabajar con este tipo de material, tipo de producción de hortalizas. Y entre los culturales, pues ya hemos hablado mucho tiempo, muchas veces, pues buscar herramientas que nos permitan reducir o eliminar el inóculo al final de temporada. Es muy común aquí en nuestra zona, en el caso de hortalizas, en el caso de matos, que tengamos raíces con este nivel o mucho más, donde aquí en esta raíz tenemos una gran cantidad de inóculo que va a caer en el suelo de un ciclo para otro. Entonces, si nosotros hacemos una reducción, una eliminación de este tipo de socas, de este tipo de plantas y las quemamos este material, vamos a tratar nosotros de reducir la cantidad de inóculo para el próximo ciclo. Pero aquí es muy común que encontremos o que estamos cultivos al final de temporada, donde ya el precio bajó, la producción de la comercialización de este producto bajó, también bajamos la guardia para el control o aplicación de productos biológicos o químicos para el control de esta enfermedad. Entonces aquí la eliminación de socas, muy importante para reducir la cantidad de inóculo en este suelo. Otro es el aplicar productos, ya sea químicos o productos biológicos a fin de temporada, para que estos tengan acción en la minimización, la reducción o minimizar las poblaciones de estos fitopatógenos. Muy común encontrar en algunas agrícolas que aplicamos un metamsodio al final de temporada, donde ya hay cantidad de inóculos que nosotros podemos reducir, o otras agrícolas que aplican productos biológicos o productos químicos, ya sean nematicidas o fungicidas, para reducir la población y dejar el cultivo una población baja para el próximo ciclo, empezar a trabajar con estas poblaciones bajas que nosotros podemos trabajar a nivel de manera química, de manera biorracional. Otro es la preparación del suelo con un manejo cultural, así es campo abierto o si es a nivel de cultivo protegido, dar una buena preparación, el voltear el suelo, el cambiar el suelo, con la condición aquí en Sinaloa, en este tiempo ahorita que tenemos 40 grados, 50 grados, pues el sol hace un efecto importante como control, como nematicida, como fungicida. Entonces aquí es muy importante la preparación del suelo, tengo una buena preparación para poder trabajar con importantes efectos para el control de esto. Pero aquí también es muy importante, si tenemos suelos infectados con nematos o con patógenos, y la maquinaria agrícola es la principal forma de dispersión de este patógenos de una nave a otra, de un cultivo a otro, de un lote a otro. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos esa curiosidad o ese manejo, esa prevención de poder desinfectar esta herramienta de trabajo cuando sabemos que hay una zona infectada de un suelo de un lugar a otro, de tratar de reducir los riesgos de infección, de contaminación, de dispersión de esta enfermedad a otro lugar. Otro es que le hemos dejado al último, en el caso del agua de riego. ¿Cómo andamos con el agua de riego? ¿Cómo andamos con la dispersión de patógenos en el suelo, en el agua?
¿Por qué? Porque no tenemos una buena aplicación, una buena preparación del terreno, aplicación de un buen fumigante de suelo, pero después de 2 meses o un mes y medio, tenemos problemas de agallamiento. ¿O qué pasó ahí? ¿Tuvo mal la fumigación? ¿O un efecto del producto no funcionó? O lo otro es que a través del agua de riego, nosotros estamos metiendo esporas, estamos metiendo huevos de nematos en cada riego, una cantidad de inóculo al interior. Esto hemos hecho estudios de este tipo de análisis y hemos encontrado hasta 4 huevos de nemato por litro de agua. Imagínense, 4 huevos por litro, y si metemos 10,000 litros de agua en un riego, 20,000 litros de agua en un riego, entonces, ¿cuánto estamos metiendo para dentro del cultivo ahí? Entonces, por eso es muy importante que conozcamos cuál es la calidad del agua que nosotros estamos trabajando a nivel de agrícola. Y hemos trabajado este tipo de análisis en el agua de riego, en el canal, antes de filtros y después de filtros. Y la sorpresa es que después de filtros encontramos esos huevos de nematos. Esto significa que tenemos un inóculo que estamos introduciendo hacia el interior de nuestro cultivo. Hemos encontrado, aparte de huevos de nematos, hemos encontrado esporas de fusario, hemos encontrado a Phytophthora dresleri, hemos encontrado otras Phytophthora hidrofática, Phytophthora sinapsis a través del agua de riego. Después es muy importante que conozcamos la calidad de agua que estoy metiendo yo a mi cultivo para poder decir, voy a trabajar y voy a tener todas las herramientas, todos los cuidados que yo, posiblemente cómo voy a trabajar en este aspecto. Y sobre esto, pues hemos trabajado buscando herramientas, buscando alternativas para el control o para la sanidad de esta agua de riego. Alternativas como cuáles, pues aplicar ozono en esta burbuja, hacer trabajos experimentales en el laboratorio INCIAD para ver qué cantidad de ozono voy a matar esporas de hongos, voy a matar bacterias fitopatógenas, voy a eliminar huevos de nematos. Otros están trabajando aquí ya a nivel comercial, instalando sistemas de ozonificación para meter al inyector al agua de riego, pero aquí nos falta estudiar más cuál es la concentración que requiere, los tiempos de exposición de ese ozono para el control, para eliminar a las poblaciones de nematos o a las poblaciones de esporas, de hongos o zoosporas o casos de bacterias. Lo otro es el uso ultravioleta, a pasar el flujo del agua a través de estos focos del ultravioleta para tratar también de reducir o minimizar esos daños. O lo otro es la aplicación de ácido peracético, de cloro en las tinas de recepción, en los aljibes, para tratar de reducir esa cantidad de inóculo que nos pueden causar daños importantes posteriores en los cultivos. Y finalmente queremos hacer esto. Queremos tener plántulas libres de enfermedades. Y si no tengo ese cuidado a nivel de calidad del agua, quizá en estas plántulas vaya ahí depositada una espora, vaya depositado un huevo, un nemato ahí, que además está esperando las condiciones para eclosionar. Una vez que llega al campo empezamos a tener inóculo y ya empezamos a dispersar esa enfermedad. Entonces es muy importante que conozcamos este tipo de características, de calidad, de tipo de plántula, de tipo de manejo. Y finalmente, pues tenemos que tener mucho cuidado, ser muy típicos, muy críticos en cuanto a la dispersión, a la forma como estos hongos o estos patógenos se dispersan, pues tener cuidados, si son cultivos protegidos, entradas a las agrícolas, entradas a las mallasombras, tratar de buscar cómo es la manera más correcta de cómo minimizar los riesgos de infección, los riesgos de contaminación, los riesgos de dispersión. Tener colchones, tener herramientas o tener sustancias desinfectantes que nos permitan a nosotros desinfectar nuestras manos, los zapatos o la maquinaria, o las agrícolas, la entrada de los vehículos, la maquinaria, que pase por aquí un pediluvio con productos desinfectantes para poder reducir ese riesgo, decíamos, de dispersión de la enfermedad o de los patógenos. Otro es el manejo cultural, lo que es la solarización, control físico, la solarización. Decía, las condiciones aquí de Sinaloa, con esta característica de plastificado de solarización, pues es un factor importante que nos permite minimizar los daños por fitopatógenos del suelo. Y hemos encontrado mucha énfasis en la producción de abonos verdes, de coberturas verdes, la incorporación de abonos como el caso de sorgo, que nos permiten reducir las poblaciones especialmente de nematos. De soya agrícola ahorita en la actualidad que están trabajando constantemente, ciclo tras ciclo, después de terminar temporada hortícola, pues aplicar sorgo, meter sorgo para poder reducir las poblaciones. Y hoy en día hay agrícolas que llevan ese manejo, desde la saneamiento del agua, lo que es la calidad de las plántulas, lo que es la incorporación de este tipo de abonos verdes, y han reducido al mínimo la aplicación de nematicidas químicos. Es una forma de cómo podemos trabajar, cómo ir
ir buscándole esa herramienta para el control de este tipo de fitopatógenos. Donde se puede, en el caso de las crucíferas, en la zona del Bajío, restos de crucíferas con estiércol de vaca, estiércol de ganado, pues tratar de hacer lo que es la biofumigación. Incorporar crucíferas con la compuesta de estiércol de ganado, le incorporamos, hay que tapar para atrapar esos gases que se van a generar de esa biodegradación microbiana con este tipo de materiales y tratar de hacer un efecto importante en lo que es la biofumigación química por este tipo de cosas. Sin embargo, por nuestro interés principal, especial, es el control biológico. ¿Qué estamos haciendo nosotros como control biológico? ¿Qué está haciendo a nivel global con el control biológico de fitopatógenos? Pues, ha venido creciendo el uso, el mercado de los agrobiológicos. Ha venido creciendo cada vez más debido a que tenemos problemas importantes en la aplicación de productos químicos. Entonces hay que buscar esas alternativas agrobiológicas para ver cómo está pasando, qué podemos hacer para el control de estas enfermedades a nivel local, regional o a nivel nacional. Y de esto, pues tenemos que el control biológico de plagas y enfermedades está subiendo en cuanto a su caracterización, su presencia. Las sustancias de los microorganismos solubilizadores de fósforo, de potasio, de hierro, también es una parte importante que están trabajando algunas empresas aquí en Sinaloa, en el sentido de que tenemos que buscar esas alternativas biorracionales para el control y tratar de reducir al mínimo o al máximo la reducción de los productos pesticidas químicos o sintéticos. Y por esto pues existe mucha linda investigación a nivel institucional, a nivel de centros de investigación, a nivel de universidades o a nivel de empresas que le dedican dinero, recursos para hacer investigación. Y hacer investigación con el uso de nuevos agentes microbiales o de control, para el control de plagas y malezas, para la biofertilización, para la bioremediación, para la regulación y en nuestro caso, algunas empresas más, para el control de los fitopatógenos. Pero aquí tenemos que entender qué pasa la relación de rizósfera con la planta. Ya dio una definición allá el doctor Gil Virgen sobre la rizósfera, cuál es su función y cuál es su posición y cuál es la importancia de este tipo de microorganismos. Pues tenemos que entender qué pasa con los microorganismos rizosféricos con la planta, qué relación hay, cuál es la relación, esa sinergia que hay entre uno y otro. Entonces, para ello, pues hay ya, hoy en la actualidad, estudios de la metabolómica, cuál es la relación, qué pasa con un microorganismo, qué le inyecta a la planta y cuál es la respuesta de la planta. Ya después ahí entra lo que es la protómica, la transcriptómica, pero tenemos que conocer qué pasa con esto. A nivel interno, es rizosférico, si yo incorporo un bacillus, una tricoderma, una micorriza, ¿qué hace la planta? Aparte de tener esos mecanismos de acción directa como antagonista, pero también hay otras cosas importantes que hace que la planta empiece a generar cierta respuesta, cierto estímulo que nos va a permitir tener mejor crecimiento en la planta, que es lo que buscamos. Entonces aquí tenemos que saber, entender que los productos biológicos deben estar firmemente relacionados con la rizósfera. Si un producto no es rizosférico, pues no va a tener ninguna función en lo que nosotros queremos proteger a la raíz. Entonces tenemos que buscar que sean unos productos que sean rizosféricos, que nos permitan trabajar en esa manera, tratar de entender y tener ese tipo de material. Entonces los controles biológicos, pues yo aplico un producto biológico en el suelo y vamos a tener diferentes mecanismos de acción, diferentes funciones, como fijadores de nitrógeno, constructores de la estructura del suelo, formadores de humus, solubilizadores de fósforo, detoxificadores, activadores del sistema defensivo de la planta, mineralizadores, formadores de micorrizas, factores de crecimiento. O sea, hay varios mecanismos que nosotros podemos trabajar y necesitamos entender qué pasa con estos microorganismos para podernos decir, ¿sabe qué? En base a este tipo de actividad, yo voy a tener esta función en este sentido. Tenemos muchos microorganismos benéficos que son saprófitos, las rizobacterias, los bacilos, las pseudomonas, las tricodermas, endófitos simbiontes, la fijadora de nitrógeno, las micorrizas, en el cual cada uno va a tener su mecanismo de acción importante en esa relación planta-microorganismo o rizósfera-planta. Ya hablamos en la ponencia anterior, la aplicación de los productos químicos para el control de fitopatógenos, pues cada vez se nos está cerrando el cuello de botella, nos está cerrando el cuello de botella. Cada vez son menores productos que están permitibles por EPA para poder aplicarse en la hortaliza porque nuestro producto es vía exportación. Cada vez los productos ofrecen una solución
menor o solución parcial en el manejo, en el control. Cada vez los productos, los patógenos están adquiriendo resistencia por el mal uso de los plaguicidas, mal uso de los fungicidas. Estos productos pues rápidamente salen del mercado, se restringen su uso. Entonces tengo que buscar esas alternativas, tratar de darle un mejor uso a los fungicidas, a los plaguicidas, pero con un manejo más biorracional. Tenemos que entender que la aplicación de químicos no nos podemos nosotros desentender de ella. Tenemos que trabajar con el químico, más otras alternativas, pero de manera más biorracional, que nos permita trabajar en la producción de cultivos de maneras más ecológica, más genetista. Sin embargo, pero también usamos controles biológicos. ¿Pero qué ha pasado con estos controles biológicos? Con el uso de microorganismos antagonistas a patógenos, que también estos usos de plaguicidas han venido presentando resultados muy erráticos. ¿Y esto por qué? Porque ha habido problemas, no hemos sabido nosotros aplicarlo de manera adecuada, no hemos sabido nosotros aplicarlo de manera correcta, lo hemos aplicado como un sistema de control químico. Decimos, vamos a aplicar 1 litro por hectárea de tricoderma, 1 kilo por hectárea de tricoderma, pero ¿en base a qué? Y esto coincido yo con la información que sacó el ingeniero de la Fuente hace 2 años en una plática sobre esto, el cual también coincidimos en esto. Tenemos que buscar cuál es el mecanismo de acción, cuál es la forma más oportuna, la dosis oportuna para el control de fitopatógenos con este tipo de microorganismos. No decir, vamos a aplicar esto, pero ¿por qué? Hay que considerar la especie de cultivo, porque no todos los microorganismos son compatibles, son relacionados en la relación con las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas producen ácidos orgánicos en su raíz, ácido málico, ácido cítrico, ácido tartárico, ácido fumárico, y eso es lo que da la relación de quelantes o de atrayentes al microorganismo de la rizosfera para que sea mayor la compatibilidad o la incompatibilidad. No encontramos o no hemos checado entonces la infestación inicial del patógeno. No sabemos si la población de patógenos Fusarium, Rhizoctonia, nematos es baja o es alta. Si es una población muy baja, pues ok, vamos a aplicar un producto biológico con esta dosificación. Pero tenemos 3.000 propágulos de Fusarium o tenemos 3.000 propágulos de nematos, entonces, ¿cuánto voy a ocupar para poder aplicar y para poder realizar esa población de microorganismos fitopatógenos? Por eso es muy importante que conozcamos estas poblaciones. Es importante que conozcamos las características fisicoquímicas de los suelos. ¿Cómo andan los suelos? Porque también son microorganismos rizosféricos, como digo, antagonistas, requieren de condiciones especiales de pH, de conductividad eléctrica, tienen para que sea un mejor incremento poblacional y un mejor incremento en cuanto a la vida y actividad de estos microorganismos. Tenemos que checar la temperatura del suelo. Bajo estas condiciones de temperatura del suelo, si yo quiero empezar a trabajar ahorita en este momento, a aplicar productos biológicos al suelo, con temperatura de 50 grados en el campo, pues ¿qué microorganismo va a soportar eso? Entonces hay que buscar algunas cepas que sean termosensibles o que soporten altas temperaturas. Algunos bacilos termófilos que nos permiten trabajar en la misma función, pero que van a adaptarse a estas condiciones del suelo bajo este tipo de condiciones. Y finalmente, el entorno ecológico que se enfrenta este microorganismo. ¿Cómo anda el pH del suelo? ¿Cómo anda la materia orgánica del suelo? Para poder trabajar y por eso nosotros decimos que vamos a tener éxito en nuestra aplicación si tenemos todo este tipo de cuidados, este tipo de estudios previos a la incorporación de estos microorganismos antagonistas al cultivo. Nos falta conocer el origen del problema, cómo se inició, cuáles fueron las condiciones que se presentó ese problema. Nos falta conocer el agente causal, cómo diferenciar si se trata de Melodogine o si se trata de Nacobus. Pues tenemos que saber más o menos por qué, porque cada microorganismo tiene su ciclo biológico, cada microorganismo tiene su punto más crítico o punto más débil para poder controlar. En el caso de Melodogine, sabemos que el J2 es la parte más infectiva y es la única forma de que está en el suelo. Después de J2 entra la raíz, J3, J4 y adulto. Entonces hay que buscar en ese ciclo biológico del nemato, conocer en qué etapa se encuentra este nemato en el suelo para poder caer con un producto biológico o previo a que esté el nemato en el suelo podemos trabajar a aplicar este tipo de productos. O en el caso de Nacobus, sabemos que Nacobus su alimentación es en el J1, J2 y J3, en cambio Melodogine solamente es J2 y se va hasta adulto causar daño importante en la infección. Después conozcamos esa biología del nemato, del patógeno, conozcamos cómo y cuándo aplicar los agentes de control biológico. No es lo mismo aplicar un producto nematicida biológico
después del trasplante, si yo tengo problemas de infecciones o problemas de población alta en el suelo antes del trasplante. Necesitamos conocer cómo modificar el ambiente del suelo para mejorar el desempeño de los agentes de control biológico. Conocer cuánto es el porcentaje de materia orgánica, cómo andamos, 0.1%, 1.5%, y eso va a depender el resultado que vamos a generar en cuanto a la información, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la aplicación de tipo de agente de control. Y hay que hacer un programa de aplicación, un programa de manejo biorracional en cuanto a lo que es la labranza y conservación, tratar de dejar los restos de plantas, si es una crucífera, si es un cultivo de granos, pues tratar de dejar la paja ahí. Pero aquí en Sinaloa, se termina el maíz, sacamos lo más que podemos de pajas y lo que nos queda poquito le echamos un cerillazo y se acabó. Así podemos trabajar. Entonces, si nosotros incorporamos esa materia orgánica al suelo, vamos a tener mayor éxito en el tipo de manejo biológico. Rotación de cultivos, cubiertas vegetales, el incorporar enmiendas orgánicas al suelo, las compostas, las vermicompostas. Aquí es un factor muy importante. Conozcamos la composta, cuál es la calidad físico-química de esta composta, cuál es la calidad microbiológica de esta composta. No vamos a aplicar composta y si no hay que valorar esa composta, hay que analizar esa composta previo a la aplicación. Cómo anda de físico-químico, cómo anda la conductividad eléctrica esa composta, cómo anda de microorganismos fitopatógenos o fitobenéficos esa composta. Entonces tenemos que ver la calidad. Y si mi producto de esta compostaje va aplicado o va inyectado a un cultivo donde tengo yo problemas de nematos, pues yo lo puedo aplicar productos aquí, previa aplicación, incorporarlos con Pacelomices, con tricoderma o con fertilizantes, y ya con el Rotovator lo aplicamos, lo homogenizamos y ya tenemos una dispersión mejor para el control de este material. Y con esto nosotros vamos a incrementar la red trófica de nuestro suelo, que es un factor muy importante para poder tener una actividad y poder empezar a trabajar con un suelo supresivo a mediano y a largo plazo. Y con esto vamos a encontrar que nosotros lo que aplicamos como introdujimos o que esa introducción de agente de control biológico va a ser mayor éxito, va a ser mayor posibilidad que ese producto se establezca en el suelo, que si no tenemos este tipo de herramientas anteriormente mencionadas. Tenemos que conocer dentro del biocontrol el grado de la enfermedad o del control depende de la densidad del agente de control biológico. ¿Cuánto voy a aplicar? Y cuánto voy a aplicar va a depender de cuál es la densidad de mi fitopatógeno. Le decía, tengo yo 50 propágulos de nematos o tengo 1000 propágulos de nematos, larvas o huevos. ¿Cuánto se requiere? Y hay una información que también lo mencionó el ingeniero de la Fuente, es cuál es la eficacia o cuánto se ocupa propágulos, por ejemplo, de Pacelomices para eliminar un huevo de nematos. En forma lógica, se habla de que de 1 a 10 propágulos del antagonista contra un propágulo de fitopatógeno. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos ahí, vamos a dosificar cuánto aplicar. Tengo 50 propágulos de nematos, tengo que aplicar 10 veces propágulos del antagonista. Pero tengo 500 propágulos de nematos y voy a aplicar 20 propágulos del antagonista, pues entonces no va a haber una correlación del manejo del control. Por eso es muy importante que conozcamos la densidad poblacional del fitopatógeno, del fitobenéfico que voy a aplicar para tener un éxito en el control de esta enfermedad. Y de esto, pues estos antagonistas, hablemos de bacterias, hablemos de hongos, tienen su mecanismo de acción por competencia, por antagonismo, antibiosis, por hiperparasitismo, pero un factor muy importante que tenga esa capacidad competitiva en la rizósfera, que sea el hongo rizosférico. Pero para que sea un hongo rizosférico, tiene que haber esa compatibilidad entre los sudados radiculares de la planta con esa red microbiana del suelo. Porque si no hay incompatibilidad, pues no va a haber capacidad de que se colonice la rizósfera en estas plantas. En ocasiones tenemos otros productos que aplicamos en el campo, un experimento aplicamos en campo y al hacer evaluaciones, nuestra sorpresa es que tenemos mayor población, vamos a tener mayor población en el tratamiento, en el experimento tratado, que en el caso del testigo. Entonces, ahí son incongruencias del material, de la información que tenemos en cuanto al control. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que no hay una compatibilidad entre los ácidos orgánicos de la raíz con lo que es la red trófica que nosotros queremos incrementar y queremos que sea el escudo en la raíz, en la parte rizosférica de la planta. Dentro del control de bacterias, pues tenemos un cóctel de microorganismos de bacterianos que pueden trabajar o que son usados para el control biológico de fitopatógenos. Hablamos de cepas atenuadas de agrobacterium,
alcalígenes, bacilos, clostridium. Y de estos, pues su mecanismo de acción es por competencia, por antibiosis, pero muchos de ellas son inductores de resistencia. Eso es lo que queremos, que tengamos esa actividad microbiana, esa actividad, mecanismo de acción que sea, como decía, entre los multisitios, multifuncionales, que tengan diferente actividad microbiana o actividad antagonista para tener un mejor éxito en nuestro control. Pero ¿cuánto ocupamos de esto en el suelo? Esta concentración. 1/5 por gramo de raíz o en la rizósfera, que esté estos microorganismos cubriendo en forma de escudo en estos materiales. Y estos microorganismos van a poner el switch de actividad antagonista o inductor de resistencia a toda la planta. En Estados Unidos está aplicando mucho este producto a base de Bacteria penetrans, que es un actinomiceto, un parásito obligado que parasita larvas de nematos, pero esta bacteria o este microorganismo es muy específico. O sea, no ha dado el salto de cuidado de la aplicación por su característica de especificidad. Y aparte que es un microorganismo parásito obligado porque se dificulta más para incrementar la producción, la población de este tipo como agente causal de nematos. Los más comunes, los hongos nematófagos, hongos predatores, hongos atrapadores, los hongos parásitos de las plantas, Paxillomyces, Poconia. Este hongo que está trabajando aquí, una compañera armenia está incrementando la producción de este hongo que induce toxinas para el control de nematos. Entonces, otro aspecto importante que tenemos que buscar, todas esas herramientas, ir juntando y echando esas herramientas al costal para poder tener una mejor diversidad de manejo, diversidad de aplicaciones para el control de fitopatógenos, en este caso de los nematos. La micorrización, otro aspecto muy importante que hemos descuidado. Y esto es un aspecto muy importante para el control de fitopatógenos radiculares. Hablemos de nematos y hablemos de hongos fitopatógenos en el sistema radicular. Y por ello, bueno, ¿cuándo aplicarlo? ¿Cuál tiene mejor éxito la aplicación de estos tipos de antagonistas de controles biológicos? Pues vamos a depender cuál es mi capacidad, cuál es mi concentración de inóculo que tengo yo en el suelo. Entonces, un aspecto importante que nosotros hemos demostrado que al aplicar previo al trasplante o al aplicar los microorganismos antagonistas en la preparación del terreno, nosotros vamos sembrando, vamos incrementando, vamos incorporando esa cantidad de inóculo en el suelo, en el cual empezar a trabajar, en cuanto existe humedad en el suelo, empezar a trabajar este microorganismo, alimentándose de los hongos que están aquí en el suelo, los huevos de nematos, las hembras de nematos, o algunos hongos parásitos que dependan quitina, el cual puede ser con bacterias quitiniformes, con los hongos antagonistas, para poner el control. Otro es aplicar este tipo de enmiendas orgánicas al momento de la producción de plántulas, en el sustrato o previo al trasplante, aplicar una aplicación de un producto biológico en el suelo, en esas charolas, y vamos a ver que vamos a tener ya plántulas ya preparadas, o al momento del trasplante, hacer una inmersión con ese antagonista, tricodermas, bacilos o Paxillomyces, y en el cual vamos a tener mayor éxito en el manejo del control de este agente causal como antagonista o como control biológico. Y posteriormente, después del trasplante, hacer aplicaciones a los 5 y a los 15 días, en el cual tratamos de incrementar esa red trófica antagonista a este fitopatógeno. Pero nosotros calendarizamos la aplicación cada 15 días, cada 20 días, pues eso se nos va a reducir, no vamos a tener la población idónea para el control de los fitopatógenos. Estamos trabajando, validando algunas cepas de la filósfera, cepas que se aislaron de la filosfera de la planta, se hicieron antagonistas previos a nivel in vitro, a nivel cultivo dual, con cepas de bacilos para el control de Corynespora casícola, para el control de mancha bacteriana, con resultados muy importantes en cuanto a la efectividad de control. Pero aquí importante es igual, conozcamos cuáles son los indicios de la enfermedad para nosotros poder hacer una aplicación de manera preventiva para el control de este tipo de enfermedades foliares. Después es muy importante que hagamos el diagnóstico, el monitoreo oportuno para el control de este tipo de enfermedades, en el cual nos permita trabajar de manera preventiva o si no después de manera curativa, pero con un producto químico. Pero tratar de ir reduciendo y minimizando la aplicación de químicos para el control de este tipo de enfermedades. Hay productos que ahorita viene el boom de los bioestimulantes, las vacunas vegetales, que se han aplicado. El caso de este producto, el Actigar, en el cual es una respuesta que damos a la planta con una vacuna, que le prendemos el switch a la planta para que responda, que esté preparada para una vez que llegue el fitopatógeno y la pueda infectar. Muy común que aplicamos este tipo de sustancias
en el cultivo de tomate, de chile, pepino, perdón, de tomate y chile, para el control de manchas bacterianas. Entonces, tratar de empezar a preparar la planta a lo que va a venir al futuro, y a una que llegue al campo, que se va a enfrentar la planta a problemas importantes de alta humedad relativa en el ambiente y la presencia de enfermedades bacterianas, como el caso de mancha bacteriana de Xanthomonas vesicatoria. Y de esto, bueno, ¿y qué pasa con esas plantas? Porque para haber una infección en la planta a nivel de campo, tiene que haber compatibilidad entre el fitopatógeno y la planta. Y tiene que haber ese factor ambiental importante, ese famoso triángulo fitopatológico, el medio ambiente, el hospedante y el fitopatógeno. Pero generalmente esa relación de patógeno-planta, la mayoría de las veces es una relación incompatible, porque no hay un superpatógeno que ataque a todas las plantas, ni tampoco hay una superplanta que sea resistente a todos los fitopatógenos. Entonces hay una relación de una planta para un fitopatógeno. Y cuando esa relación de incompatibilidad se da este tipo de reacción. Aquí tenemos un síntoma atípico, le llamamos nosotros una reacción de hipersensibilidad. Cuando yo le introduzco a una planta una cantidad de inóculo alto, y ese inóculo es incompatible a la planta, pero es patogénico ese inóculo, se va a generar tipo de respuesta. Esta reacción de hipersensibilidad, o esta reacción de hipersensibilidad aquí en forma natural en el campo. Pero esto ocurre en el campo, andan en el ambiente 2 o 3 esporas, caen a la hoja y no se ve el síntoma de reacción de hipersensibilidad. Esto es muy común que nosotros lo vemos cuando tenemos cáncer bacteriano en las mallas. Cuando el cáncer llega a la hoja, se ve la mancha de la reacción de hipersensibilidad dentro de los complejos de síntomas, dentro del síntoma de enfermedad de cáncer bacteriano. Uno de ellos es la presencia de esta reacción de hipersensibilidad. Entonces esto ocurre en el campo. ¿Y qué pasa ahí? Pues una vez que la planta reconoce que hay algo extraño en su cuerpo, empiezan a generar reacciones oxidativas, la ruptura de membrana celular, la liberación de fenoles y finalmente hay una muerte suicida. La planta muere, todo su tejido necrosado muere, pero a la parte interna, aquí en el centro, está el fitopatógeno que también se va a eliminar. Una manera como la planta de manera defensiva responde a la reacción de los fitopatógenos. ¿Y qué pasa con esto? Cuando un patógeno llega a la planta, empiezan a disponerse, a lograr que es el switch de la inmunidad innata que la planta tiene que responder de manera defensiva. Entonces, en este caso, tenemos la aplicación y en esta respuesta se da la producción de ácido salicílico. Dentro de la respuesta innata, entonces hay que despertar esa respuesta innata, esa inmunidad innata que tienen las plantas. Todas las plantas tienen una reacción de respuesta defensiva, pero si no la estimulamos, si no la despertamos esa respuesta, tenemos que buscar ese tipo de herramientas. Entonces hoy en día por eso estamos trabajando con los bioestimulantes para ver el efecto de la respuesta, de tratar de ayudar un poquito a la planta para que se defienda de los fitopatógenos. Otro es cuando nosotros aplicamos al suelo, bacterias, micorrizas, tricodermas, que la raíz empieza a ver una reacción y empieza a haber un flujo de información, de respuesta hacia el exterior de la planta, y esto se genera una respuesta de resistencia sistémica inducida. Uno es la adquirida, otro es la inducida, pero la idea es que tengamos esa respuesta a que la planta despierte todo su mecanismo de inmunidad, que está totalmente dormida esa inmunidad. Entonces hay que reaccionar a la planta que se presente este tipo de reacciones para poder tener esta respuesta y poder trabajar. Y aquí en este caso tenemos el ácido jasmónico. Entonces hoy en día pues las vacunas vienen en ese sentido. Hay vacunas vegetales que se usan mucho en Europa, en Estados Unidos, que aquí no tardan en llegar aquí a Sinaloa, aquí a la horticultura sinaloense, para empezar a trabajar con la aplicación de tipo de herramienta para el control de enfermedades. Y son los que son las bioestimulantes o las vacunas vegetales, en el cual se requieren de cantidades muy mínimas, partes por millón, en un producto con partes por millón, aplicarlo para que se dé la respuesta, además cuando pegamos el switch de la planta para que se reaccione y se manifieste este tipo de respuesta. ¿Y qué queremos nosotros mentalmente? Pues queremos buscar esa respuesta temprana de las plantas, y esto quiere decir, tiene que ser de manera previa a legal fitopatógeno. Entonces, aplicar respuesta, tipo de aplicaciones de trasplante, las primeras etapas de desarrollo de la planta, para que tenga ya esa inmunidad la planta, ya después, respuesta ya defensiva para poder controlar. Y finalmente vamos a buscar la producción de la planta o el incremento de la productividad. Entonces tenemos tipo de alternativas biológicas
que está ahorita de moda en trabajar esto. ¿Y qué estamos haciendo? Pues está buscando este tipo de bioestimulantes, las empresas que están trabajando en la investigación, este tipo de herramientas, tolerancia a enfermedades, eficiencia nutricional, tolerancia al estrés y clima, inducción de la inmunidad innata adquirida de las plantas, el uso de reducción de los fungicidas. Y estamos trabajando en la actualidad con algunas alternativas para el control, con la aplicación de quitosano hidrolizado, de beta-glucano, de pectina hidrolizada, ácido salicílico, jasmónico. O sea, son varias herramientas que están trabajando ahorita en la actualidad para el control de este tipo de fitopatógenos. Otro de ellos es esta proteína Harpin, que ya hemos trabajado los últimos 2 o 3 años, que son proteínas que se extrayeron de bacterias fitopatógenas como son Erwinia carotovora, de Pseudomonas, de Syringe, de Ralstonia. Entonces es el ingrediente activo de estas bacterias atenuadas, que yo lo aplico a la planta como si fuera una vacuna. A mí me llega una vacuna atenuada de un fitopatógeno, de un virus, y mi respuesta inmune reacciona para el control o anticuerpo de esta bacteria, de este hongo, de este virus que a mí me inocularon. También en la planta ocurre lo mismo. Metemos este tipo de proteínas, de este tipo de fitopatógenos, los asperjamos y hay una reacción. Y aquí va a haber una reacción muy diferente para cada planta. Este tipo de sustancia reacciona mucho mejor en el cultivo de tomate que en el cultivo de chile. Y tenemos esta respuesta, la aplicación de tipo de proteínas para el control de nematodos fitopatógenos en el caso de Melodogine. Vemos la respuesta Harpin y convencional. Entonces hay una vez cómo le vamos ganando un poquito más al manejo biorracional para el control de este tipo de fitopatógenos en nuestro cultivo. Otro es el uso de extractos vegetales, extracto de pino, de gobernadora, de neem, extractos comerciales o extractos hechos en casa, hechos ahí en traspatio, que nos puede tener ese mismo mecanismo de función importante en el control de fitopatógenos. Entonces, al hablar de ese tipo de herramientas, de controles, por otro lado, hemos dado seguimiento a unos trabajos que se han realizado por alguna empresa, en este caso aquí en Sinaloa, donde están trabajando un cóctel de alternativas, desde un fungicida bactericida botánico, extracto de gobernadora, extracto de pino y ácido cítrico, un nematicida botánico, extracto de pino, de orégano y higuerilla, un nematicida biológico, Pacelomices, un fungicida biológico, Tricoderma, y un fungicida biológico en caso de Bacillus subtilis. Entonces hay diferentes herramientas de trabajo, el cual tenemos que aplicarlos de manera organizada, de manera programada, de manera calendarizada para tener un control efectivo en el control de este tipo de fitopatógenos. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues hay que aplicar y hay que aplicar la dosis de acuerdo a la necesidad. Yo tengo que hacer, para iniciar un trabajo de investigación de esta naturaleza, tengo que saber qué inóculo tengo en la planta, en el suelo, qué cantidad de inóculo tengo en el suelo, para nosotros empezar a trabajar con este tipo de herramientas y la cantidad y la dosificación y los periodos de aplicación de este tipo de productos. Tenemos este ejemplo en el cultivo de pepino, aquí en la parte de la zona de acá en Nabolato. Tenemos este tipo de aplicaciones, esa programación de aplicaciones de estos productos. Y al final, pues vamos buscando el control de nematos, patógenos radiculares. Finalmente vamos a evaluar con lavado de raíces para cuantificar la población de inóculo de raíz, el agallamiento de las raíces por este nemato y empezar a trabajar y empezar a evaluar el costo-beneficio. Por esta información tiempo tan cortito, pues nomás prestamos esta información, pero aquí lo importante es que conozcamos, que veamos cuál es la calidad radicular de estas plantas tratadas con esta biofumigación que le llaman ellos, la aplicación de diferentes programas de aplicación de biológicos y botánicos, cómo está el desarrollo de la planta, el color de la planta versus el color convencional del tratamiento convencional. Y aquí es muy importante, en esta planta que aplicamos, se aplicó el producto de ese paquete, ese cóctel de productos biológicos y botánicos, encontramos que en el convencional había presencia de mildio y en el botánico, en este tipo de biofumigación, no había ausencia de mildio. Entonces sí, que aquí tenemos una respuesta de inmune, de que esta aplicación de biológicos y microorganismos despiertan la inmunidad innata de la planta, el cual le hace que sea tolerante, sea resistente a la presencia de esta enfermedad en el caso de mildio. Y tenemos, pues consecuencia también, acá en el convencional, problemas radiculares con nematos, casos de Melodogine. Otro ejemplo, en tomate, aquí en la agricultura, una agrícola del Valle aquí de Culiacán, fue el mismo producto, la misma aplicación, el mismo programa de aplicaciones, desde pretrasplante y aplicar en forma alternada estos tipos de productos y a evaluar cada periodo, cada 30 días, evaluar la aplicación de
o de evaluar el agallamiento para ver la respuesta. Hay que ver cómo está el agallamiento, cómo está la presencia de la enfermedad, porque lo que queremos ver nosotros es la parte irradicular, la parte que no se ve. Cuantificar ese porcentaje de agallamientos y vemos aquí la planta aplicada con el producto de la biofumigación y la planta aplicada con el tratamiento convencional. Tenemos raíces de la biofumigación y tenemos raíces ya con daños de fusarium, daños de agallamiento por melodogine, comparado con los bioracionales. Entonces aquí tenemos un ejemplo que tenemos una alternativa que nos es viable para poder controlar a estos fitopatógenos tan importantes aquí en la región, como es el caso de fusarium, como es el caso de melodogine. Tuvimos otro trabajo de investigación en la parte de Escuinapa, en chile jalapeño, donde ahí prevalece por el tipo de suelo de Escuinapa, esa zona productora de hortalizas en Sinaloa, la parte sur de Sinaloa, suelos arenosos, suelos muy livianos, presencias altas de problemas de nematos, de problemas de bacterias, de problemas de esclerotina y esclerotión. Entonces, en este tratamiento igual hicimos los mismos tratamientos, la aplicación de este tipo de productos botánicos, biológicos, y al final tenemos la producción o la presencia, el desarrollo radicular de las plantas de chile tratadas con la biofumigación. Veamos la calidad de la planta y veamos el porte de la producción de esta planta de chile comparado con las plantas del testigo convencional, agallamientos y la presencia del hongo esclerotina y esclerotión. Entonces, igual como estamos a trabajar de ese paquete, buscar alternativas dentro del sistema suelo, no más enfocados a un solo fitopatógeno, tener la herramienta que tengamos una abertura amplia, una mayor abertura para el control de este tipo de fitopatógenos, como el caso de esclerotinia, el caso de melodogine. Otra ocasión fue el evaluar este tipo de aplicaciones también en una agrícola de la Cruz de Lota, donde aquí se tenía pepino, con daños importantísimos de agallamiento, en el cual este pepino lo tuvieron que eliminar porque ya era redituable darle continuidad por efecto excesivo de daño de agallamiento. Entonces esta aplicación, este cultivo lo eliminaron, aplicaron el metam sodio y posteriormente dieron chance de aplicar esta evaluación, este experimento, en una tabla de 1.19 hectáreas en este cultivo. Fue aquí la misma aplicación, aplicaciones periódicas, fueron 14 aplicaciones, igual con el mismo programa de aplicación. Hacer rondas de aplicaciones de los 5 productos, irlo rotando, y al final del cultivo pues vemos la calidad, donde se evaluó el agallamiento, la presencia de enfermedades, la productividad, y ver finalmente el costo-beneficio, qué pasa con esos materiales para el control de este tipo de fitopatógenos. Tenemos plantas del tratamiento del testigo convencional de la biofumigación versus el testigo convencional. Aplicación de metam sodio con los productos que la agrícola presenta, con la aplicación de metam sodio, con la producción o el paquete, el programa de aplicaciones de esta biofumigación. Vemos sistema radicular, plantas tratadas con la biofumigación, plantas tratadas con el convencional del productor. Entonces aquí vemos la respuesta, que es importante ese manejo de herramientas que nos pueden permitir nosotros trabajar de manera bioorgánica o biorracional en el control del tipo de fitopatógenos. Y lo más importante que nosotros miramos aquí es que empezamos nosotros a cuantificar la presencia de plantas enfermas por la pudrición bacteriana, que es un problema muy importante en la zona productora de Sinaloa, en la Cruz de Lota, este tipo de síntomas, este tipo de enfermedades, en el cual es un problema a nivel pre-cosecha y posteriormente se incrementa más a nivel post-cosecha. Nosotros empezamos a observar que había mucha mayor número de plantas enfermas o muertas por el caso de Clarivac, de Erwinia carotovora o Pectobacterium, comparado con la aplicación de la biofumigación. Hubo una reducción de plantas enfermas en la biofumigación biológica que en el caso de la aplicación química o convencional del testigo convencional del productor. Entonces aquí hacemos varias propuestas, varias informaciones, en el cual el resultado fue similar con este tipo de programas en diferentes etapas, diferentes periodos y en diferentes zonas de producción de hortalizas, diferentes climas, diferentes tipos de suelos para el control de lo que son los fitopatógenos del suelo. Y con esto concluimos el trabajo, porque es importante conocer al enemigo, es importante determinar las poblaciones de fitopatógenos, es importante monitorear cómo andamos en nuestros suelos. Y en base a eso vamos a establecer nuestra estrategia de manejo, ya sea biorracional o ya sea alternado con la cultivación química. Es importante que al final de temporada tengamos un manejo para tratar de reducir las poblaciones de fitopatógenos.
un manejo que nos permita tener una cobertura de cultivos verdes, tener una desinfección ya sea física, solarización, biofumigación, aplicación de enmiendas. Es importante activar la actividad biológica de los microorganismos. La red trófica de nuestros suelos tenemos que incrementarla constantemente, tratar de entender que hacia allá va esta línea de trabajo, de investigación, de proceso de desarrollo, de producción. Es importante que aseguremos entonces las aplicaciones de los periódicos a los productos para estimular la colonización y que tengamos que realmente nuestro producto es agente causal o es un agente que nos va a permitir colonizar la rizosfera de las plantas. Hay que buscar aquellos bioplaguicidas que presenten un mecanismo de acción importante, competencia, antibiosis, y pero más que sean inductores de resistencia. Y finalmente, pues debemos construir la red trófica de los suelos, incrementando materia orgánica al suelo, incorporando enmiendas botánicas, enmiendas verdes para nosotros tener esa calidad de nuestro suelo para poder tener mayor éxito en el manejo de los plaguicidas. Yo con esto aquí la dejo. ¿Algún comentario, una pregunta? Tenemos 10 minutos para preguntas si gustan. Buenas tardes, maestro. Felicidades por su presentación. Le quería preguntar sobre pirenocaeta, que mencionó que es un agente parásito emergente o nuevo aquí en la región. ¿Tiene ya alguna experiencia en formas de control, ya sea control biológico o alguna recomendación? Porque me ha tocado escucharlo, aparte de hortalizas, ya ve que comentábamos acerca también de algunas presumibles apariciones o detecciones más bien en la zona también de uva. Entonces me interesa conocer si ya tiene usted alguna idea de qué podríamos hacer en cuanto al control biológico, manejo de esa enfermedad. Nosotros hemos trabajado con pirenocaeta ya varios años y hemos visto que con la aplicación de químicos no puede hacer nada con ellas. Y hemos trabajado con biológicos y es como ahí tenemos mejor éxito en el control, con la aplicación de tricodermas, de bacilos, que casi con químico, con fumigante químico. Y aparte que este hongo es un tanto difícil aislarlo al medio cultivo. Nosotros vamos a inducir la mala población a nivel de raíces, en cámara húmeda, pero hemos tratado de tratar de aislar para hacer bioensayos in vitro, pero se nos ha complicado. Pero sí en campo directamente hemos tenido aplicaciones de químicos y hemos tenido fallas en la aplicación. Pero sí con biológicos hemos tenido más experiencia, más positiva para este tipo de problemas fitopatológicos.